Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un gran placer recibirlos y darles la bienvenida aquí en Hispan TV, en nuestro programa islam.com. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del rol de la fe en la vida islámica. Y es un tema que realmente nos interesa tratar en detalle porque sinceramente creemos que la fe tiene un rol fundamental en el éxito de la vida del ser humano. Cuando hablamos de fe en el Islam, quizá uno tenga una creencia un poco distanciada de lo que las narraciones y las aleyas o los, digamos, versículos coránicos plantean. Quizá nosotros como occidentales tenemos una visión en donde la fe quizá no puede estar unida a muchas de las dimensiones del ser humano. Quizá la fe o la religiosidad ocupan simplemente una pequeña parte de la vida del hombre. Quizá la fe no tenga que ver con conocimiento, sino con dogma. Quizá muchos piensen que la fe tiene que ver con algo que está relacionado únicamente con la otra vida o con la relación del hombre con Dios y no tiene nada que ver con la dimensión social de la vida del hombre. Queremos hablar un poquito de esto. Cuando hablamos de fe en el Islam, originalmente la visión que los sabios han interpretado de la dimensión de la fe en el Corán y en las narraciones está muy relacionada al conocimiento. El comienzo de la fe en el Islam es el conocimiento. Uno tiene que conocer la verdad para creer en ella. Por eso no creemos que en la fe pueda haber dogmas, no creemos que la fe pueda ser impuesta. La fe en el Islam no es creer ciegamente en algo. La fe en el Islam significa conocer y percibir la realidad tal cual es. Luego de que uno conoce la realidad y percibe la realidad tal cual es, ahí sí entra la dimensión del corazón. La fe debe ser construida por conocimiento y creencia. Es decir, que tiene que basar uno su conocimiento en la convicción. Se transforma en creencia, se transforma en fe aquel tipo de conocimiento que uno está convencido de que es verdad. Entonces, esa es la definición de fe. Obviamente hay una tercera dimensión, también muy importante, sobre la fe en el Islam, que es la dimensión práctica, es decir, la responsabilidad que crea la fe. Por eso no creemos que la fe sea simplemente algo teórico en la mente humana. No creemos que la fe sea simplemente un sentimiento en el corazón del hombre. Creemos que la fe fundamentalmente tiene que crear un grado de compromiso práctico. Es por eso que muchos sabios hablaron que la fe es conocimiento intelectual a través de la razón, es sentimiento en el corazón a través de la convicción y es compromiso práctico en la acción. Ese es el concepto de fe. Cuando el ser humano tiene fe, y acá vamos a hablar del rol que cumple la fe en la vida del ser humano, ese ser humano muchas de las cuestiones que otros ignoran ya conoce, porque dijimos que el camino hacia la fe verdadera comienza con el conocimiento. Muchos de los interrogantes y preguntas existenciales en la vida del hombre son respondidas por su fe, porque el hombre debe responder a todas aquellas preguntas que aparecen a nivel existencial, acerca de nuestro origen, acerca de por qué estamos aquí, la filosofía de nuestra existencia, acerca de cuál es nuestro devenir, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, una gran parte de estas preguntas y, de alguna forma, interrogantes existenciales son respondidos por la religión a través de ese estado de la fe. El segundo punto es que la fe fortalece psicológicamente al hombre, ya que una persona con fe, al tener claridad de cuál es la filosofía de su existencia, sabe muy bien cómo manejar su interior. El hombre de fe se ha comprobado en muchas ciencias, especialmente en la teología y en la religión, también en la psicología y en la sociología, que generalmente es un hombre mucho más fortalecido psicológicamente hablando. Es un hombre que ante las desgracias no desvanece, es un hombre que no se debilita frente a las dificultades de la vida. La fe tiene un rol práctico también importante, porque la fe
y la religiosidad van de la mano de una práctica ordenada. Generalmente en la religión el hombre de fe, que es de alguna forma un practicante de la religión, está obligado a seguir un programa de vida, una forma de vida ordenada, donde hay leyes que cumplir, hay límites que cumplir, hay normas que cumplir, y todo eso dan al ser humano una forma de orden en su vida que el hombre sin fe y sin compromiso no puede de alguna manera desarrollar. Entonces, son varios los roles que cumplen la fe en la vida del ser humano. Por último, vemos que la fe tiene un gran rol social, ya que según nuestra visión, según la visión del Islam en realidad, Dios también ha tratado de proponer una ley, una norma para el orden social, para la justicia social. Por eso cuando hablamos de Islam estamos hablando de una religión que no únicamente regula la relación del hombre como individuo con Dios, sino que también tiene un programa para la sociedad. Por lo tanto, la fe tiene también un efecto directo en la dimensión social. Eso con respecto al rol de la fe en la vida del ser humano. Parte 3. El papel de la fe en la vida. Los musulmanes invitan a otros a certificar sus creencias y a confiar en las enseñanzas religiosas que ellos mismos han aceptado. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta no es muy difícil. Los musulmanes creen que la fe aumenta su salud mental y el hecho de sentirse satisfechos con la vida que tienen, porque, al confiar en Dios y al aplicar sus enseñanzas religiosas, consiguen resultados muy positivos que fundamentan esa salud y esa satisfacción. Algunos de estos efectos aparecen en la vida de la persona con la fe. Él se encomienda a Dios y a su poder ilimitado de cara a los problemas cotidianos, y así obtiene una tranquilidad profunda, ya que es optimista ante el destino y lo que ha planeado Dios para él, por lo que, a pesar de todas las dificultades y los altibajos que surgen en la vida, nunca pierde su esperanza en el futuro. Además, esa persona, porque considera que todos los acontecimientos del mundo están relacionados con Dios, no le teme a nadie más que a Él y se enfrenta con valentía a todos los poderosos opresores. Otro efecto de la fe para el hombre es la creación de un orden en su vida, ya que un hombre con fe ve que su vida tiene objetivos, intenta usar todos los momentos de su vida con una planificación precisa y no pierde ninguna oportunidad. Aparte de los efectos que aparecen en la vida de una persona, la fe también conduce a la creación de efectos sociales muy positivos, cuando en una comunidad cada individuo cree que, después de la muerte, en el tribunal divino, debe ser responsable de sus acciones, muchos problemas y crisis sociales desaparecen. En tal sociedad, todas las personas interactúan y colaboran con otras, de modo que les gusta que alguien interactúe con ellas y evitan todos los comportamientos que a los demás les desagradan. En una sociedad de este tipo, las personas terminan disfrutando de la paz, la humildad, la confianza y la honestidad, y no trabajan juntas para satisfacer sus propias necesidades. Con la fe, cada persona y cada comunidad, en cualquier parte del mundo, tiene la posibilidad de lograr una vida saludable y próspera. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos nuevamente en islam.com para acompañarlos con este tema acerca del rol de la fe en la vida del ser humano. Y para poder profundizar sobre esto queremos hablar con el experto de nuestro programa, el Sheikh Abdul Karim Paz, a quien aprovecho para saludar. Salam alaikum, Sheikh Abdul Karim. Bueno, estábamos hablando acerca del rol de la fe en la vida del ser humano. Queríamos que nos expliques un poquito la visión del Islam sobre este tema. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. El Sagrado Corán acerca de la fe o el imán dice lo siguiente: wal asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Por la era, por el tiempo, innal insana lafi khusr, ciertamente que el hombre está en la perdición, illa alladhina amanu wa amilus salihat, salvo aquellos que creen
y obran el bien. Alguien puede llegar a pensar que la fe y la acción son dos cosas diferentes, que la fe es algo que tiene que ver con el corazón, y es así. Pero hay una cosa que el Islam enseña, y que la fe no está separada de la acción. Hay un dicho profético que dice: la fe y las acciones son hermanos, socios que no se separan. Dios no acepta uno sin el otro. La fe es una pureza del corazón, es una intención, es una motivación. Cuando vemos que alguien hace algo, no sabemos exactamente por qué lo hace. Pero esa motivación es lo que de alguna manera, digamos, define o puede darnos una señal. La acción es lo que nos da una señal de la fe de ese corazón. Hay un dicho profético que dice: al-iman ma'rifatul qalb. La fe es un conocimiento del corazón. Wal-qawlu bil-lisan es a la vez una confesión, una palabra, algo que se dice, se expresa, se manifiesta con la lengua. Wal-amalu bil-arkan, y se actúa con los miembros del cuerpo, con los cuerpos. De modo que, como vemos, son inseparables. Esto es importante porque hay quienes dicen la fe es suficiente, digamos, y la fe no es suficiente. No basta creer para la salvación, ni basta creer para ser aceptado por Dios, o para acercarse a Dios, o para purificarse. Sino que una fe sin acciones realmente no es una fe completa, no es una fe aceptada por Dios. Y entonces, digamos, ese es un tema muy importante. Y por otro lado tenemos aquello que perfecciona, digamos, la fe, o que la completa. Y en este sentido hay dichos que sostienen que no se completa la fe hasta que me satisfaga aquello que satisface a Dios y deteste aquello que Dios detesta. O no se completa la fe hasta que desee para el prójimo lo que deseo para mí mismo. El Imam Ali alayhi salam dice que si la fe fuera un tema del corazón nada más, sin importar las acciones y las manifestaciones de esa fe que está en el corazón, de ese conocimiento que está en el corazón, de esa pureza del corazón, entonces Dios no hubiera estipulado la orden de ayunar, de rezar, de pagar el zakat, o sea, la caridad, digamos, que se hace en el Islam, o peregrinar, o, digamos, defender al Islam, etc. De modo que, si fuera nada más que un tema del corazón, no habría acciones pedidas por Dios. Las acciones alimentan la fe, y la fe las acciones, y ambas se complementan mutuamente. La fe, a su vez, tiene, dicen unos dichos, tiene como una parte esencial, o la que se llama la cabeza de la fe. Lo que es más importante en la fe es la paciencia, en algunos dichos, la paciencia y la veracidad. Decir la verdad, aunque me perjudique, evitar la mentira, aunque me beneficie, es parte de la completitud y la perfección de la fe. Y la veracidad, digamos, a veces uno piensa, bueno, fe, si quiero ver a alguien de fe, miro a ver qué hace, digamos, si reza, si ayuna, si hace estas cosas, y con eso puedo entonces decir que la persona es creyente. Desde el punto de vista del Islam, no necesariamente. El profeta dijo: prueben a la gente en la veracidad de sus dichos, en si dice algo que es cierto, aunque lo perjudique. Aquel que no haga ostentación es importante para determinar la fe de una persona. Aquel que no desee, digamos, aquel que no desee el daño de otro creyente, esa es otra de las condiciones. Hay un dicho del Imam Bakr alayhi salam que dice que la fe, digamos, el imán o el mu'min es aquel que cree y hace el bien. Y el musulmán o el muslim es aquel que meramente cree, sin acompañar su fe de acciones necesariamente. De modo que concluimos, entonces, hay cosas que destruyen la fe, como la envidia, o también el apego a lo mundano. Aquel que busca permanente lo mundano y los placeres del mundo, digamos, pierde su fe. En algunos dichos, digamos, no es que todo sea ilícito, sino que procura lo mundanal, lo ilícito de lo mundanal, pierde su fe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bueno, te agradezco mucho, Sheikh Abdul Karim, que Dios te bendiga y te recompense. Estuvieron escuchando las palabras de Sheikh Abdul Karim, el experto en nuestro programa, acerca del rol de la fe en la vida del ser humano. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Gracias. Bueno, les agradezco nuevamente el habernos acompañado hasta este momento. Estamos hablando sobre el rol y la posición de la fe en el Islam. En esta parte del programa queremos tener un contacto con Skype que nos van a contactar ahora justamente para tocar este tema de una forma un poquito más detallada. Queremos ver los televidentes que nos dicen sobre este tema. Te pido que te presentes, por favor. Te saludo. Salam alaikum. Bienvenido a islam.com. Estamos desde Hispan TV recibiendo tu llamado por Skype. Estamos hablando acerca de la postura o la posición que tiene la fe en el Islam. Queríamos saber tu opinión sobre este tema, por favor. Gracias. Alaikum salam wa rahmatullah. Les saluda Angel Barriba desde Barquisimeto, Venezuela. La fe en el Islam posee un grado y una posición muy elevada, de tal manera que no hay espacio para vacilaciones en las creencias basadas en la certeza, a través del uso del intelecto como herramienta de discernimiento entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La fe para un musulmán consiste en la convicción de la existencia de un Dios creador y administrador de todo lo que podemos ver y lo que no. Consiste en estar alejado de ideas fantasiosas respecto al día del juicio, creer en que existe un paraíso y un infierno y que todos rendiremos cuentas el día del juicio final y no seremos tratados injustamente de acuerdo a nuestras acciones y nuestras obras. La fe se manifiesta dentro del Islam de una manera general que incluye la acción dentro del comportamiento del hombre, no solo dentro de sus actos devocionales, sino también como ser individual, como ser social y colectivo, donde esta fe puede ser tangible, se puede percibir y todo aquel que esté cerca del creyente se puede beneficiar. En resumen, la verdadera fe es donde se unen todos los aspectos sociales y espirituales de una manera equilibrada que está bajo la complacencia de Dios. Bueno, según lo que venimos hablando tanto en el programa, nosotros acá desde el estudio y por lo que estuviste hablando vos, hay una diferencia entre el concepto de fe en el Islam y lo que se conoce generalmente en nuestros países, bueno, en España o en Latinoamérica, sobre la fe. Contanos un poquito sobre esta diferencia. La diferencia realmente es bastante marcada, en tanto que mientras otras prácticas religiosas basan su creencia en dogmas de fe, en fe ciega, en aquel dicho que reza, cree y no preguntes. La diferencia en tanto que el Islam es la religión de la lógica, de la convicción, de la certeza. Y todo musulmán, todo practicante de la fe islámica está en la obligación de buscar el conocimiento. No es condenable la duda, todo lo contrario, se incentiva como búsqueda de la certeza y del conocimiento, el cual es el que permite a la persona decir con convicción, con la evidencia, que cree en un Dios uno y único. Bueno, te agradezco mucho, fue un placer, que Dios te bendiga y te lo recompense. Que tengas suerte, salam alaikum, suerte. Bueno, estuvimos escuchando a este invitado que nos llamó también para hablar sobre la ética. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Gracias.
Bueno, les agradezco nuevamente por habernos acompañado hasta este momento. Estamos continuando con el tema referente al rol de la fe en el Islam. En esta parte del programa queremos ver un poquito en internet lo que aparece. Tenemos un par de sitios para mostrarles. Bueno, algunos sitios ya los conocen. Habíamos presentado anteriormente el sitio BIAB, Biblioteca Islámica ahlulbayt.org, y también tenemos Islam Oriente. En Islam Oriente, si van a la sección de artículos, también cuando abren la parte referente a los artículos van a encontrar distintas formas de entrar, digamos, distintos títulos para entrar. Si entran en doctrina van a ver varios artículos. Bueno, los primeros son la delegación de los cristianos de Najrán, Imam Hussein, pero lo importante es que, como nos interesa ver el tema de la fe y el rol que tiene la fe en el Islam, hay un par de libros interesantes, o de artículos interesantes. El monoteísmo del Corán, la forma en que el Corán plantea la unicidad de Dios y la creencia en Dios. Después tenemos algo sobre la creencia en lo oculto. Si ven este artículo, que también es importante, dice: el ser humano en su caminar por la existencia siempre se ha interrogado sobre el misterio de lo oculto, aquello que esté vedado en apariencia a sus sentidos. Pero hay formas en que el ser humano puede hacer comunión con eso que es oculto y lograr así una carencia o una cercanía absoluta, con aquello que no percibe por sus ojos sino con su corazón. Es un artículo bastante interesante que van a poder leer y no es largo, digamos, así que podrán leerlo sin ningún tipo de problema. Esto con respecto a islamoriente.com. Le dije entran a www.islamoriente.com, después van a artículos. En artículos, uno de ellos es el de la creencia en lo oculto y el otro es el monoteísmo del Corán. Si continúan buscando van a encontrar obviamente muchos artículos. Después pasamos a la BIAB, Biblioteca Islámica Ahlul Bayt, biab.org. Acá tenemos también en la sección de libros, que habíamos dicho es un sitio especial para libros. Van a la sección de creencias y fundamentos. Van a ver, por ejemplo, un libro que tiene que ver con conocer a Dios, del autor Said Mujtaba Musavilari, que es un libro bastante interesante que habla sobre la fe y el rol de la fe y en qué manera, digamos, el Islam presenta a la fe. Después van a encontrar el Islam chiita del Allama Tabatabai, que habla también sobre muchas cuestiones referentes a la fe, y van a encontrar muchísimos libros. En uno de ellos, por ejemplo, se explican una a una las creencias. Por ejemplo, este que se llama Las creencias del Islam, van a ver que es de Sheikh Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan al-Tusi, un gran sabio. Y hay otro de Mudaffar, que es la creencia de los imamitas, que también es bastante interesante. En general, si ustedes pueden ver estos sitios, digamos, tanto los libros en BIAB o los artículos de islamoriente.com, encontrarán mucho material sobre el tema de la fe, y de lo que salga como resultado, digamos, de su análisis van a poder darse cuenta cuál es el rol que tiene la fe en el Islam. Luego tenemos un sitio con el nombre islamchile.com, que es también un sitio bastante interesante, con mucho material. Si van, por ejemplo, a la sección a la derecha, desde mi lado es la derecha, a Doctrina Islámica, van a encontrar allí un PDF con bastantes cuestiones interesantes sobre los temas de creencia y de doctrina islámica. Bueno, y las aleyas las pone en árabe también para que ustedes puedan, el que sabe árabe, hacer la traducción correcta. Y después hay varios temas que tocan este artículo en PDF que podrán leer y seguramente analizar, como para tener una idea de la creencia de los musulmanes. Hay en la misma doctrina un segundo artículo que empieza, ahora ya les digo, se llama Doctrina Islámica. La fuente es el Islam Shia de Dr. Shomali. Dice el amor por el profeta Muhammad. Después tiene títulos como, por ejemplo, la forma de dirigirse al profeta o por ayuda. Después el amor por la familia del profeta. Y todos temas que tienen que ver con la fe, la creencia y algunas de estas cuestiones que de alguna manera les va a servir para poder reconocer la verdadera definición de la fe en el Islam. Bueno, estos son entonces los sitios que les había prometido. Yo obviamente por lo corto del tiempo en televisión no puedo
involucrarme en muchos asuntos, digamos, de estos artículos y libros, pero ustedes, si tienen tiempo, obviamente, podrán ir viendo uno a uno, van a encontrar muchísimos artículos y muchísimos libros. Los esperamos en la próxima sección, en el próximo programa, si Dios quiere. Espero que nos acompañen. Fue un gran placer, que Dios les bendiga y les recompense. Nos encontramos en el próximo islam.com. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.